Cuando el enemigo ve que estamos buscando de Dios y que deseamos mantener ese vínculo cada vez más estrecho, coloca muchas distracciones y muchas eventualidades, porque su intención es que no logremos ese objetivo. Hoy en Vivir por Fe vamos a abarcar cómo impactan las distracciones al momento de intentar depender constantemente de Dios. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te damos la bienvenida a Vivir por Fe. Pastor Sergio Rubio, qué bueno que estamos en una nueva entrega. Bienvenido a Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también saludamos a todas las personas que escuchan este segmento Vivir por Fe. Pastor, a menudo nos preocupamos por detalles simples y descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Qué estrategias podemos implementar para evitar que esas distracciones ocurran? Millones de personas son una caja de distracciones y de preocupaciones. Ahora, cuando estamos caminando en la vida cristiana, el creyente necesita estar enfocado para no distraerse, no mirar para los lados, porque si mira mucho para los lados, puede tener algún tropiezo. Nos ocurre como los conductores, Magdalena, que los conductores muchas veces no conocemos cosas que están en la carretera, porque siempre tenemos que estar mirando hacia adelante. Y el pasajero puede mirar para otros lados, pero el conductor necesita estar atento para no impactar con el vehículo que va adelante o tener algún trastorno. Así también le debe pasar al creyente, al cristiano que va avanzando en la vida espiritual. Necesita mantenerse enfocado de manera que los tropiezos puedan ser evadidos, porque si hay una tarea especial que el enemigo tiene, es tratar de guiar al creyente por otro camino, por otra senda. Entonces el enfoque es vital para mantenernos avanzando en la vida cristiana. Sí, aprovechando que usted mencionaba esto del conductor que debe de mantenerse enfocado, ¿verdad? ¿Cómo debemos manejar esas distracciones que nos alejan de Dios para mantener un enfoque continuo en Él? Se cuenta la historia, Magdalena, de una atleta que era una corredora bastante fuerte, que tenía todas las posibilidades de ganar la carrera, incluso había ganado varias carreras. Entonces esa atleta estaba muy confiada en ella misma, y ciertamente todas las personas que luchamos en alguna batalla debemos tener cierta confianza en la preparación que tenemos, y básicamente si esa preparación ha estado en los puntos correctos. Entonces ella estaba tan confiada que los demás corredores sencillamente van a ser derrotados. Pero hubo un corredor que usó una estrategia para distraerla. Ajá, ¿y cuál fue? Llevó varias manzanas en una bolsa. Entonces el corredor en cierta distancia iba lanzando algunas de las manzanas. Y ella se detenía un momento a recogerlas. Oye. Hasta que le ganó mucha distancia, y cuando quiso apretar para pasarle a los corredores que iban delante, ya era tarde. Entonces, algo parecido puede ocurrir con nosotros en la vida cristiana. Nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús todo el tiempo. Y las manzanas que va lanzando el enemigo en el camino, debemos tener mucho cuidado para detenernos a tomar esas manzanas. Vamos a decir que esas manzanas pueden ser las redes sociales, dedicarle demasiado tiempo a las redes sociales, dedicarle mucho tiempo a asuntos que tal vez no son malos en sí mismos, pero que son distractores. Y cuando esos distractores comienzan a ganar fuerza en el tiempo que el creyente debe dedicarle a Dios, esos distractores van tomando el control. Y posiblemente no desvíen al creyente de la noche a la mañana,
pero la tendencia es muy importante en la vida cristiana. O sea, tenemos que analizar cuál es la tendencia que estamos llevando. Supongamos, vamos a ponerlo de manera más práctica. El día tiene 24 horas. Y en un día el creyente dedicó solamente 5 minutos a los asuntos espirituales, pero le dedicó 5 horas a las otras cosas. Bueno. La proporción de tiempo es muy grande entre una cosa y la otra. Si esa tendencia continúa así, va a llegar un momento que se va a extinguir de manera total la experiencia espiritual de esa persona. Wow. ¿Y cómo sacar ese espacio, pastor? Ese espacio a igual proporción, dedicárselo a Dios y también a las cosas cotidianas, porque realmente la vida va muy rápida. La vida cristiana es una batalla y tenemos que luchar con nosotros mismos, porque en cierta medida nuestra naturaleza nos invita para que dediquemos tiempo a los diferentes asuntos y tenemos que realizar como un esfuerzo para dedicarle tiempo a las cosas de Dios, como se dice normalmente. Entonces, no de una manera voluntaria. Al cuerpo hay que como decirle, mira, tú necesitas orar, tú necesitas tener este ritmo espiritual, necesitas hacer el equilibrio, porque Jesucristo le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese esfuerzo es necesario que lo realicemos constantemente y de manera consciente, porque si nos descuidamos, los distractores nos ganan la pelea. Necesitamos estar como con un programa, y cuando sentimos que nos hemos desviado de ese programa en algún momento, necesitamos entrar otra vez al programa. Porque ahí está el punto. Nosotros tenemos muchas preocupaciones y esas preocupaciones en algún momento son legítimas, en otros momentos no son tan legítimas y necesitamos aprender ahí, Magdalena, la técnica del descanso. Y la técnica del descanso es que nosotros tenemos el apoyo en Cristo Jesús. Incluso Él nos llama para que descansemos en Él. Y entonces cuando descansamos en Cristo Jesús, nos proporciona una seguridad que no se encuentra en otro lugar. Y entonces eso es vital para que podamos mantener el enfoque, como ya hemos explicado, y los distractores no nos ganen la pelea. Sí, y hablando de esos distractores, pastor, en esos momentos que nos sentimos débiles y que ya hemos desviado nuestra atención de Cristo, ¿es posible volver a enfocarnos, volver a centrarnos en Jesús? Claro que sí, porque si no fuera posible, entonces la mayoría, si no todos, estaríamos en graves problemas. Porque en cierta medida, en la batalla que estamos lidiando contra las fuerzas del mal en la vida cristiana, en cierta medida todos entramos en un estado de distracción. Las distracciones pueden venir y eso nos ocurre a todos, pero cuando nos damos cuenta de que eso es así, inmediatamente podemos volver otra vez a tomar el camino, que ciertamente eso es lo que Dios quiere, que nos demos cuenta, y de hecho el Espíritu Santo vive trabajando, vive luchando, vive contendiendo, como lo dice en el libro de Génesis, en el contexto de la gente del diluvio, vive contendiendo con nosotros de manera que nos mantenga despierto y podamos comprender la realidad en la que estamos viviendo en un determinado momento. Pastor, usted decía hace un momento que el enemigo intenta mantenernos distraídos, que él busca la forma de lograrlo. Entonces, ¿qué paso debo yo dar para evitar que esos distractores me venzan? Podemos colocar un ejemplo aquí que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14 y los versículos 28 al 30, en la experiencia del apóstol Pedro cuando Jesucristo lo llamó a caminar por encima del agua.
El versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y les dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Lo que se indica aquí es que Pedro comenzó a mirar para los lados, para decirlo de alguna manera. Perdió el enfoque. Ujú. Y claro que los vientos soplan, vienen las dificultades, y a todos nos ocurre, pero a pesar de esas dificultades que vienen a la vida cristiana, debemos entonces mantener ese enfoque, ir hacia el frente, ir hacia adelante, y mantener la preocupación que Cristo Jesús tiene hacia nosotros, no la preocupación que genera nuestras propias circunstancias. Porque ahí tenemos una lucha sumamente seria. Las preocupaciones que se generan por las situaciones nuestras, incluso por las situaciones que están también a nuestro alrededor. Y claro que tenemos que atender todo ese tipo de cosas, pero sin perder el enfoque, sin perder esa concentración que debemos tener en Cristo Jesús, porque de lo contrario, entonces el enemigo logra desviarnos del camino y ha logrado incluso en muchas personas ese objetivo, Magdalena. De hecho, muchos creyentes se han desviado de la fe y uno se pregunta, ¿y por qué fulano de tal o tal persona, que era una persona muy firme en la fe y muy consagrada, y ciertamente lo era porque era una persona sincera, y cómo llegó a desviarse? De la misma manera que el enemigo se desvió, porque él tiene una maestría, un doctorado en eso, porque él sabe cómo se desvió de Dios, de su creador, y entonces, como sabe eso, utiliza las mismas técnicas para desviar a los creyentes y a las demás personas muy lejos de Dios. Entonces para él es sencillo porque él aplica lo mismo que a él les resultó. Exactamente. Ajá. Así le dijo a Adán y a Eva, ustedes van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, por lo tanto coman de esto para que puedan progresar. Y ahí precisamente con ese distractor es que tenemos todos los problemas que hoy carga el ser humano, porque el centro de todos los problemas que el ser humano carga se llama el pecado. Ajá. Y la muerte, que entonces se vino el pecado, tras el pecado vino la muerte y la muerte pasó a todas las personas. Pastor, por lo regular, cuando estamos cerca de Dios, sentimos dolor, sentimos mucha tristeza cuando le fallamos. ¿Cómo podemos seguir creciendo espiritualmente y lograr mantener ese enfoque en Cristo a pesar de nuestros fracasos y errores? Mire, si hay algo que debemos agradecerle a Dios de una manera especial, es eso que el Espíritu Santo produce en nosotros, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como lo expresa ahí el Evangelio según San Juan, para que el creyente pueda entender en la condición que se encuentra en ese determinado momento. Porque de lo contrario, el creyente puede pensar que va caminando por la senda correcta cuando realmente se está separando de Dios. Uh-huh. Entonces el Espíritu Santo le dice, mira Pedro o Juan, tú estás involucionando, en vez de evolucionar en la vida espiritual, tú estás involucionando, es decir, te estás devolviendo, estás caminando por otra senda contraria a la voluntad del Señor, y si continúas en ese camino, vas a llegar a un momento, a un punto sin retorno, y te vas a perder. Entonces cuando el Espíritu Santo despierta al creyente, oye, pero yo no debo seguir en este camino, y busca al Señor otra vez con más ahínco. Y gloria a Dios, entonces, que el Espíritu Santo realiza esa obra en nosotros. Pastor, a veces estamos descuidados, ¿verdad? Vamos debilitándonos espiritualmente, así como usted mencionaba. Y muchas veces, de repente, reaccionamos y vemos que estábamos en un camino contrario. ¿Cómo recuperar la fuerza espiritual cuando descubrimos que nos hemos desviado? Regresando al punto de partida, porque cuando
regresamos al punto de partida, vamos como al fundamento. Y en la Biblia hay cosas que son incomprensibles para la mente humana. Podemos poner un ejemplo que en la Biblia dice en Mateo, el capítulo 16, el versículo 25, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesucristo, la hallará. Eso va totalmente en una dirección contraria al pensamiento humano. Porque el ser humano entiende que debe salvar su vida. Entonces Jesucristo está diciendo aquí que el que quiere salvarla la perderá y el que la pierde la hallará. Ahora, llevado al contexto de una comprensión mejor de este texto, es que la vida nuestra debe descansar en Cristo Jesús. La vida de un creyente necesita descansar constantemente en Cristo. Y cuando tiene ese descanso constante en Cristo Jesús, las preocupaciones de la vida tienen menos fuerza en ese creyente, Magdalena. Uh-huh. Tienen menos fuerza. Ahora, cuando el creyente vive, o el cristiano, para decirlo de una manera más general, cuando vive con esas preocupaciones, cuando vive con esa ansiedad por las diferentes situaciones que le rodean, esa persona entonces trata de salvar su vida. Cuando ciertamente quien da la vida, quien preserva la vida, es Dios el que hace ese trabajo. Y en el camino nosotros necesitamos leer bien la Biblia, depender totalmente de Dios para poder comprender y experimentar ese tipo de situación en nuestra vida. Y entonces en esa experiencia es que se recupera la fuerza espiritual. Entiendo. En esa dependencia de Dios. Bien, pastor, pues vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estudiado en el día de hoy. Resumiendo, podemos afirmar que las excesivas preocupaciones nuestras, y que muchas son legítimas, otras no las son una causa fundamental para separarnos de Dios. Porque emprendemos como nuestra propia salvación, emprendemos nuestro propio camino, y el Señor está diciendo, mira, tómame este camino que yo he señalado, confía en mí, y el Señor va presentándole al cristiano en el trayecto del camino que Él lo va acompañando. Porque un punto importante aquí, Magdalena, es que la fe, aunque nosotros no vemos a Dios y no lo podemos palpar así con nuestras propias manos, pero lo podemos sentir. Uh-huh. Y podemos también ver su gloria en nuestra propia vida. Como el Señor, de una manera muy clara y diáfana, nos está diciendo, mira, Julia, Graciela, yo estoy contigo. Recuerda cuando te resolví esta situación que tú estuviste, y de una manera muy clara tuviste mi mano poderosa obrando allí. Entonces todo eso nos va dando confianza y esperanza, y en ese caminar con el Señor, en confianza y en esperanza, y viendo la gloria de Dios, es que vamos confiando en Él y olvidándonos de nuestras propias preocupaciones e incluso de las situaciones que son reales, que nos rodean a nosotros. Uh-huh. Porque son situaciones reales. Nosotros vivimos en un mundo real, no vivimos en un mundo ficticio. Uh-huh. Como usted decía, que algunas son falsas, algunas uh-huh. somos nosotros que nos distraemos, pero otras son reales. Otras son reales, o sea, que tú no puedes contradecir las situaciones que muchas personas están padeciendo, pero aún dentro de la situación, la persona mira a Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que le va a dar la oportunidad para que los distractores no le ganen la carrera. Bien, amigos, interesante el tema de hoy aquí en Vivir por Fe. Yo sé que si lo aplicas en tu vida, vas a crecer, vas a lograr esa conexión constante o mantenerte conectado con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la siguiente entrega de Vivir por Fe. Te acompañaron el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras.